¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy yendo a la cascada del Venado. Bueno, acá de Gregorio Aznares agarramos este camino para arriba, Camino de las Ánimas, y luego agarramos este que es bastante conocido, Caminos Abra de Castellanos, que ese lo he hecho un montón de veces. El tema es que siempre lo hice hasta las 60, pero nunca me di cuenta que la cascada del Venado estaba ahí a unos metros caminando o en moto. Voy a ver cómo se puede acceder y ver qué tal. Enganchamos con el Camino Abra de Castellanos. Bueno, y aquí más divertida la cosa. Mucha piedra suelta. Pero bueno, estamos bien. Parecía más grave de lo que era. La verdad pasó lo más bien, pero creo el problema con esos lugares es no saber qué hay abajo, porque justo si tenés una zona de piedra como esta, que la moto se te hace para todos lados, y justo vas pasando y agarrás una piedra grande que te estabilice la rueda de adelante, bueno, puedes terminar en el suelo. Tenemos otro. Pasarle por acá también. Cosa que ahora lo estaba pensando y no se lo recomiendo que vengan solo como yo. Yo ya he pasado varias veces por este camino, entonces más o menos lo conozco. Ahora hace tiempo igual que no pasaba y no me acordaba que tuviera tantos pases de agua. Pero sí, uno nunca sabe, se le puede caer la moto en el agua, necesita ayuda.
Y bueno, y no se va a quedar con la moto ahí cinchando, tironeando en el agua sol. Entonces bueno, tener a otro compañero siempre ayuda. De canaleta acá, hay que darle por el medio, si no te cae para el barranco. Vamos a pasar por el otro lado. Acá hay que venir con cubrecárter. Esencial tener cubrecárter para venir acá, porque quizás en la cámara no se note mucho, pero todas estas piedras, cualquiera, tipo esta que está alta, se puede pegar en el cárter y adiós paseo. Bueno, no solo adiós paseo, ¿no? Bueno, a ver por dónde le damos acá. Paseo. Bueno, ayer de noche dije voy a hacer este caminito en la mañana un ratito, 2-3 horas. Yo vivo en Loma de Solimar, así que hasta Gregorio Aznar por la Inter es un ratito nada más. Y después bueno, acá una horita para hacer este trillo y después ya me vuelvo. Pero súper divertido. Este camino, si bien es un camino vecinal y público, lo que tiene es que van por dentro del campo de la gente. Y bueno, hay que abrir y cerrar porteras para que no se escapen los animales. Esta particularmente está bien dura. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, acá nos encontramos con un compañero motorista que andaba de paseo también, en solitario. Ponemos la portera y seguimos viaje. Cerrar porteras. Bueno, al menos nos dice prohibido pasar. Le damos. Este barro no me gusta para nada. Lo pasamos bien. ¡Opa! Vamos a pasar por arriba porque casi me caigo. Bastante barroso esta parte. ¡Opa! ¡Qué tremenda piedra! El problema que tiene esto es que pasan los tractores y los animales y claro, vuelve un barro que es un barro horrible. ¡Ay, mamá!
complicada. Por acá arriba. Vamos a cambiar el plan B. Bueno. Complicado. Vamos a fijar el GPS. Voy a descansar un poquito. Definitivamente no les recomiendo venir solo. Tuve unas partes ahí que complicadísima. Ustedes no pueden ver, la cámara no toma mucho la altura, pero el problema no era solo el barro, sino, como ven, que ahí no se ve, hay tremenda subida. Entonces, subida con poca tracción no es una buena combinación, ¿no? Me quedé muerto. Vamos a ver el GPS. Si no, arranco caminando. Ahí les muestro un poquito la zona esa de bajada por la que subí. Esa zona que es la peor, está justo en una bajada. También es por eso que se junta tanto agua y barro flojo. Voy a ver si después analizo y paso capaz más por la derecha. El problema es que parece pastito firme, pero capaz que bañado es peor. Así que bueno, ahora la vuelta veré cómo pasa. Bueno, creo que acá, hasta aquí llegué. Dejé la moto por allá. Teóricamente es para acá. Tiene un cartel bastante explícito que dice prohibido no pasar sin autorización. Me podría mandar caminando, pero la verdad estoy bastante cansado de luchar con la moto. Además, sabiendo que demoré bastante y tengo que volver por el mismo camino que pasé ese berenjenal. Así que nada, creo que quedará para otra con más tiempo. Bueno, vamos a ver si podemos volar, aunque sea un poquito el dron, y ver el lugar desde arriba. Está bastante ventoso, de hecho, pero bueno, veremos.
pelear al tipo. No, si le hice un video tirando unos tris. Sí, estaba todo Schumacher. Lo que Qué casualidad, justo me encontré con Leo, un compañero, si capaz que lo recuerdan del video del Barrial, que salimos con él en el cuatriciclo. Andaban de trillo y nada, hicimos un pedacito del trillo juntos. Acá hay un lugar hermoso si quieren frenar un poquito, disfrutar del ruido del agua, refrescarse un poco. Hay ahí un fogoncito, se ve que la gente viene y tira alguna carnecita. Vamos a ensayar la maniobra de giro, manillar, pierna inclinada. Bien, salió bastante bien.